Hola, buenas noches, bienvenidos a Testigos del Poder de Dios. Soy la hermana Inés. Este es nuestro primer podcast, estamos muy emocionados y hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a escuchar un testimonio del poder de Dios en voz de un joven que está aquí con nosotros, nuestro hermano Emi. Un milagro que Dios hizo en su vida muy grande. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás emocionado? ¿Estás contento? Mucho. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes, Emi? Tengo 16 años. 16. Eres todavía un adolescente, pero ya con una gran experiencia, ¿verdad? En los milagros que Dios hace. Cuéntame, Emi, ¿a qué te dedicas? Actualmente estoy estudiando y solamente toco en la iglesia. ¿Tocas en la iglesia? ¿Qué instrumentos tocas en la iglesia? Toco el pandero, las claves, el güiro, las congas. Ay, todo, muchos instrumentos, gracias a Dios. Bueno, pues estoy segura que este testimonio de poder será de gran bendición y de fe para todos aquellos que nos estén escuchando. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Y cuéntenos un poco, ¿qué pasó? Yo solamente recuerdo que era un viernes, era septiembre, y que yo solamente me levanté de mi cama, me estaba alistando para ir a la escuela, me metí a bañar, salí y pues ya de ahí ya no supe qué pasó. Solamente recuerdo que desperté y vi que estaba en el hospital y solamente había doctores, había niños al lado mío en sus camas, y pues yo sentía que era algo de Dios el por qué estaba ahí. Y cuando despertaste y te viste en el hospital, ¿qué pensaste? Al principio tuve miedo pues porque no sabía qué había pasado, qué es lo que había ocurrido, solo eso. Bueno, pues yo creo que sí, ¿verdad? Para todos es una experiencia en la que pues nadie quiere vivir, que de repente pues no sepas nada, se te vaya la luz y quedes desmayado porque fue lo que a él le pasó, pero que cuando reacciones estés en un hospital y que no sepas ni qué fue, ¿verdad? Lo que pasó. Pues vamos a comenzar desde el principio. Le tenemos con nosotros a nuestra hermana Moni, que es mamá de Emi, quien vivió de cerca, ¿verdad? Y yo creo que fue la más afligida, fue la persona que sufrió mucho junto con otros hermanos que estuvieron acompañando, que ella puede darnos este testimonio y hablar más acerca de manera general y desde el principio cómo fueron las cosas. Bueno, hermana Moni, yo creo que fueron los momentos más difíciles que puede pasar una madre. ¿Cómo sucedieron las cosas y cómo usted enfrentó todo esto? Yo solo recuerdo que él en la noche había estado un poco enfermo, tenía la temperatura alta. Por la misma razón yo decidí esa noche dormir con él para estarlo monitoreando, ¿no? Porque ya anteriormente él había tenido un episodio cuando era muy pequeño. Pero esa noche transcurrió perfecto todo y en la mañana cuando él despertó para alistarse para ir a la escuela, se levantó al baño. Al momento de regresar a la habitación, se detuvo en la orilla de la cama y fue cuando se desvaneció. Para mí fue no sé si es un nuevo inicio en mi vida espiritual. Nuevo comienzo. Ajá, porque cuando él era pequeño tenía como 5 años aproximadamente y tuvo un episodio un poco similar. Pero en esa ocasión yo recuerdo que pues yo no estaba firme en la fe. Y lo primero que yo hice al ver a mi hijo pues desmayado y que no reaccionaba fue decir pues que lo lleváramos al médico, ¿no? En ese momento mi mamá pues decía, ¿no? Vámonos al templo. Y yo recuerdo perfecto que le dije, ¿a qué? Y mi reacción fue así como de voltearla a ver y pues decirle como de, ¿cómo crees, no? Pues la situación, pues ¿cómo? Ajá, porque el templo. Obviamente que ella siempre confiando en el Señor, ¿verdad? Sabía y tenía la fe de que el Señor lo iba a despertar, pero pues yo no. Entonces ella decidió que lo lleváramos a atención médica. Y pues esa noche fue también una noche muy larga.
pero para la gloria de Dios, por la fe de mi madre, mi hijo despertó. No le dieron un diagnóstico como tal, simplemente la neuróloga pediatra dijo que tenía una crisis él de piernas. No recuerdo en realidad el nombre, todavía guardo esos papeles porque pues yo sé, por alguna razón el Señor me ha hecho guardarlos, no tirarlos. Cuando él tenía 14 años fue algo similar, pero ¿por qué les comento que para mí creo que fue como un reinicio? No lo sé, porque cuando yo vi caer a mi hijo, lo primero que yo le dije a mi mamá fue, pues vamos a orar. Tus pensamientos habían cambiado. Sí, así es. Ya era Y diferente. en ese momento pues estamos en un grupo, ¿no?, de la iglesia. Y yo lo que hice fue en ese momento enviar un mensaje a mis hermanos de la iglesia, pues pidiéndoles oración por mi hijo porque él no reaccionaba. Para esto él solamente pues cayó, y como es un niño muy pesado, entre mi mamá y yo, pues tratamos de que no se golpeara. Sí se alcanzó a raspar como que un brazo, pero muy leve, y pues tratamos de acomodarle un colchón abajo para que no estuviera en el vil piso, ¿no? Pues eso transcurrió yo creo que como a las 7 de la mañana. Realmente yo no, en ese momento, pues también era una prueba de fe para mí y de que yo tenía que confiar en el Señor. Y en ese momento pues yo les comentaba, le mandé ese mensaje al grupo, y pues gracias a Dios que tenemos hermanos en Cristo que pues siempre están al pendiente, ¿no? También, y varias de mis hermanas de la iglesia llegaron ahí a apoyarnos en oración y a ver qué estaba pasando. Emi, lo que pasaba es que es como que estaba dormido, pero su cuerpo estaba literalmente, o sea, desmayado, pero él estaba como que consciente. Él, por ejemplo, sacaba su lengüita, como que se mojaba los labios, movía de repente las manos, las piernas. Así estuvo un momento. Como si estuviera dormido. Exactamente, solamente. ajá. Pero él sí escuchaba, porque si nosotros le hablábamos, él como que en sí estaba Quería como reaccionar. desesperado de que él no podía vernos porque tenía sus ojos cerrados. En sí era lo único que él tenía. Entonces, cuando llegan mis hermanas, hay unas hermanitas de mi iglesia, bueno, una hermana y un hermano que son enfermeros. Entonces ellos llegaron a hacer oración y todo. Y ya después de un lapso de tiempo que pues realmente vimos que Emi no despertaba y que pues ya habíamos orado, y realmente yo creo que también era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ya había pasado, y como yo no se me olvida eso, de que yo dije, no lo voy a llevar. Lo primero que yo hice fue pedirle al Señor por la vida de mi hijo y todo. Entonces, cuando ya vimos que pasó un tiempo y que Emi no reaccionaba, entonces mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Ya oramos, y yo creo que sí, es el plan de Dios que nosotros hospitalicemos a Emiliano. Para esto, pues, un hermano de la iglesia igual nos ayudó con lo de la ambulancia, el traslado y todo esto. Yo muchas veces, ¿verdad?, por desidia nosotros no nos damos de alta en el seguro. Yo no me había afiliado como trabajador, o sea, tengo mi número de seguro social, pero no había ido yo a registrarme al seguro. Y pues obviamente tampoco tenía a Emi afiliado, entonces ese era un problema. La primera negativa que tuvimos fue el de la ambulancia. Nos dijo, no te lo van a recibir porque no está afiliado, y en el general pues tampoco sabemos si lo van a recibir. Y pues nosotros dijimos, vámonos al seguro y allá vemos qué hacemos. Uno de mis hermanos de la iglesia, él estaba haciendo, no recuerdo si prácticas o algo, en una de las clínicas de acá, y pues él movió, se podría decir, como que a sus contactos, buscó manera de que lo recibieran. Y pues sí, Emiliano entró como un niño pediátrico porque realmente tenía una edad pediátrica, y lo recibieron sin afiliación, sin nada. Entró al área de choque y empezaron a revisarlo y todo esto. En lo que lo estaban revisando también, pues yo estuve presente y hicimos todo el trámite. Gracias a Dios, todo nos salió perfecto. O sea, gracias, me afilié yo, se afilió él, no nos pidieron más nada, no hubo más trabas ahí dentro. Gracias, y empezaron a atenderlo, a revisarlo.
Pero pues obviamente que el enemigo siempre te quiere meter miedo, siempre te quiere hacer dudar. Una vez que está él en el área de choque, pues me empiezan a hacer preguntas, ¿qué le pasó? Yo les comento de tal, todo lo que había sucedido durante el transcurso de la mañana hasta que llegó la ambulancia por él. Me dicen, ok, me retiraron de ahí. Salí yo a ver a mi mamá y todo, pues ya habían unos hermanos que también se habían acercado al hospital. Y cuando regreso yo a ver a mi hijo, me dice la pediatra que estaba en turno, ¿sabe qué? Su hijo hay que intubarlo. Su primera, o sea, no me dijo más nada, no me dijo, tiene esto, o sea, nada más me dijo, hay que intubarlo. Y pues obviamente que habíamos pasado apenas recientemente la pandemia, estábamos saliendo de eso y todos escuchábamos intubación y literalmente es intubación sinónimo de muerte. Muerte. Así Sí. es, entonces en ese momento que ella me dice eso yo sentí así como de que no, porque ¿cómo no? O sea, lo primero que se te viene a la mente es eso. Entonces pues yo sí sentí muy feo y me dijo, yo necesito su autorización, y yo le dije, pues déjeme pensarlo, porque pues no es tan fácil tomar una decisión así. ¿Tenías miedo? Así es, claro. ¿Miedos a qué? Pues es que es tu hijo. Y el miedo es de que digas que tú tomes una decisión y que por esa decisión, pues tal vez él ya no iba a despertar. ¿Sentías que era un desafío para ti? No sé cómo explicarlo porque yo estaba confiando mucho en el Señor. Pero obviamente que como carne, como madre, sí tenía miedo porque yo sé que Él no es... Yo sé que Él es de Cristo, pero terrenalmente es mi hijo y pues obviamente que yo sentía mucho miedo porque decía, ¿cómo voy a perderlo? Y tenía mi confianza de verdad puesta en el Señor, pero pues como mamá tienes ese temor de tal vez tomar una decisión de la que después me iba a arrepentir, no lo sé. ¿En algún momento pensaste que él moriría? No lo pensé. Sí, no fue como un pensamiento de ya, se me va a morir, no lo pensé. Simplemente eran cosas que las situaciones, las personas, por ejemplo los médicos, era de que no, pues, o sea, hubo momentos en los que ellos ya de plano decían así como de que como no le encontraban nada en realidad, hicieron muchos estudios, llegó el punto en el que dijeron, es que tiene una bacteria y que ellos ya se iban a inyectar y que ya iban a tener que andar con trajes, que porque pues se iban a como contaminar y realmente no sabían qué era. Estaban inventando porque ni sabían qué era. Así es, entonces, pues sí, o sea, fueron momentos muy feos, obviamente que cuando llegó el momento de que pues sí, acepté, salí a hablar con mi mamá, con mi hermano, y para esto mi mamá pues fue una pieza muy importante, ¿no? Porque ella nos hizo ver y también me fortalecía, dándome palabra de que si mi hijo moría, porque sí lo tuvo que mencionar, se iba con Cristo. Amén. Y eso me daba seguridad. Gloria a Dios. Eso me daba seguridad de que yo sabía que sí, que si mi hijo en ese momento tenía que, si el Señor se lo llevaba, pues yo sabía que se lo iba a llevar con él. Y esa pues para nosotros es una victoria. Amén. En estos momentos tan difíciles, ¿qué tipo de apoyo recibiste y de quiénes recibiste el apoyo? ¿De quién sentiste en ese momento tú que te apoyaron realmente? Emocional, económico. Pues, gracias a Dios que mi hijo, ¿verdad? También es un niño muy querido por mis hermanos de la iglesia. Y no solo de la iglesia en la que nos congregamos de Monte Carmelo, sino de otros hermanos de otros estados. Entonces, pues, mis hermanos de Monte Carmelo ahí estuvieron y les agradezco muchísimo. Mis hermanos de México también, pues, por parte de su familia paterna también estuvieron al pendiente. También hubo hermanos que me apoyaron económicamente. Por parte de mi trabajo también recibí el apoyo en el sentido de que había desabasto de medicamentos. Yo trabajo en una clínica, entonces mis jefes también tuvieron así como decirme, tráenos a tu hijo aquí, o sea, buscamos la manera, qué es lo que tiene.
Pero pues yo sé que el Señor, su plan era que Emi estuviera en ese hospital. Y pues sí, ellos también me dieron pues la oportunidad de días, también me dijeron si necesitas medicamento, nosotros te lo damos. O sea, me abrieron las puertas también ellos en ese sentido. Y pues de mis hermanos, menciono nuevamente a mis hermanos enfermeros porque pues ellos estuvieron ahí conmigo. A veces nosotros que no estamos en el sector salud no conocemos ciertas palabras que ocupan los médicos. Entonces, el tipo de riesgo. Exactamente, entonces, o a veces ellos te lo hacen ver como que es algo ya no hay solución. Ya no hay solución, exactamente. Entonces, pues mis hermanos, mi hermana Efi, mi hermano Kevin, estuvieron ahí siempre y pues apoyándome, cuidando a Emi también, buscando los medios para también medicamentos, con algunos compañeros que ellos tenían ahí en la clínica. Fueron de mucha ayuda. Y mis hermanas también que estuvieron afuera, que estuvieron orando, porque yo sé que estuvieron orando y apoyando en todo momento, igual todas mis hermanas de Monte Carmelo. Pues sí, realmente recibimos mucho apoyo emocional, espiritual, de económico. Muchos lugares. Y exactamente, no solamente Monte Carmelo, sino de muchos lugares. Tuxpan, México, no sé. O sea, ahorita ya no dimensiono, ¿verdad? Pero sé que muchos hermanos estuvieron al pendiente de la situación. Gracias a Dios. Y en estos momentos tan difíciles, ¿pudiste ver la mano de Dios actuando? Claro que sí. ¿Cómo viste la mano de Dios? Pues la vi desde el momento uno. O sea, cuando él cae, yo pido el apoyo de mis hermanos en oración y mis hermanos de la iglesia llegaron rápido a mi casa, ¿no? Gracias. Esa es una manera de ver la mano del Señor ahí, ¿no? La ambulancia llegó rápido. Pues ellos tal vez son incrédulos, ¿verdad? O no conocen al Señor, no conocen el mover del Señor. Y pues cuando dijeron, no, pues es que no te lo van a recibir. Pero nosotros nos fuimos con la confianza de que sí. De que sí iba a pasar. Así es, y lo recibieron. Lo recibieron. Desde ahí también el Señor obró. Al momento de afiliarlo, el Señor obró porque para esto era un horario en el que ya no había atención para la afiliación. O sea, todos conocemos que en el Seguro Social es luego bastante tedioso hacer trámites. Sí. Entonces, a mí todo eso, o sea, el Señor me dejó que hiciera todo eso sin ningún problema. Igual al momento de que lo ingresaron, ya cuando lo pasaron al área de urgencias que lo habían revisado. Obviamente los médicos, pues por su intelecto y pues porque muchas veces ellos no creen más en la ciencia, obviamente, pues me decían todo de que no, tiene esto, tiene lo otro y así. Ellos no creen, ¿verdad? A veces en los milagros hasta que no los ven. Entonces lo pasaron a una zona donde él estaba aislado. Y ahí también pude ver yo la mano del Señor. ¿Por qué? Porque recuerdo que yo salí, mi mamá me dijo, sal ya, porque ya habían pasado muchas horas y me dijo, sal a comer. Y salí yo y ahí fue donde había mis hermanas que estaban acompañándonos. En lo que yo me salí, yo creo que el Señor también tenía misericordia de mí porque sabía que yo estaba siendo, sí, ciertamente estaba siendo probada. ¿Por qué? Porque en otros momentos yo no hubiese tenido la seguridad de contestarle a un doctor o de preguntarle, tal vez siempre como de que titubeando o no sentirme con la libertad de preguntar cosas. Y esa vez, pues no, porque era la vida de mi hijo. Y yo así como que, es que lo tenemos que... Y yo no, a ver, espérenme, o sea, tengo que pensarlo. No era Tenía como seguridad de lo que estabas haciendo. Ajá. Entonces, cuando yo salgo a comer, entra mi mamá a estar un rato con Emi. Y entró una doctora que era el enemigo mismo, diciéndole a mi mamá que Emiliano se iba a morir. ¿Por qué digo que también ahí estaba la mano de Dios? ¿Por qué? Porque yo creo que si yo hubiese estado como su madre y tal vez si no, mi fe no hubiese estado tan firme, ella me hubiese hecho dudar. Y tal vez yo ya no hubiese perdido las esperanzas. Entonces, mi mamá después de eso, mi mamá salió, cuando yo regresé a relevarla, me dijo, hay una persona así, así, así. Me dijo cosas muy feas, pero pues tú firme que el Señor está obrando en la vida de tu hijo.
Recuerdo también que le pidieron un tipo de parche para que no, porque ahí le hicieron no recuerdo el nombre, pero les ponen como un catéter aquí en la zona del corazón. Sí, creo que sí, no recuerdo muy bien. No lo podíamos conseguir. Una enfermera de ahí nos lo consiguió también. Todo se facilitaba. Así es, o sea, había muchas cosas, el medicamento, también recuerdo que nos dijeron, si ustedes traen su medicamento, cuídenlo, no digan que ustedes lo traen porque si no ya no les dan el medicamento. O sea, y sí, teníamos temor porque la fiebre de Emiliano no se bajaba y solamente era su cabeza la que estaba caliente. Entonces, por eso fue que los médicos también tomaron la decisión de intubarlo, porque me explicaron ellos, ¿no? Que a veces el cerebro ya no manda la señal de que esté respirando y por eso era necesario. Entonces, mis hermanos enfermeros que tienen unos conocimientos me explicaron y me dijeron, pues sí es riesgoso, pero también es como de que para ayudarlo. ¿Por qué? Porque sí, si él llega en un momento, su cerebro no le avisa, él puede entrar en un paro respiratorio y entonces ahí ya no podemos hacer nada. Y lo permitimos. Entonces, el Señor se iba a glorificar. Él dejó que pasara todo esto, dejó que intubaran a Emiliano. ¿Por qué? Porque él se iba a glorificar después. Una vez ya que está en esa zona de urgencias, pero en una partecita aislado, me dicen que lo van a llevar a terapia intensiva porque pues sí, él seguía igual, no reaccionaba a las temperaturas altas. Para esto, una enfermera le dijo a mi mamá, igual en el rato que ella estuvo ahí con ella, que no le bajaba la fiebre, y que ya se había llevado no sé cuántos ampolletas de paracetamol. Obviamente que hay medicamentos que tampoco les pueden poner tanto, pero mi mamá oró ahí con él y la fiebre se dio. Gracias a Dios. La fiebre se dio, entonces el Señor siempre estuvo. Una vez que lo pasan a terapia intensiva, pues obviamente que te da miedo, ¿no? Porque pues son hospitales públicos y no es como que solamente esté él, sino que hay más enfermos. Pero ahí es donde ya pude comprobar yo por qué el Señor nos llevó a ese hospital. Porque ahí hablamos de los milagros que el Señor hace. Gloria a Dios. Conocimos gente que necesitaba el consuelo, necesitaba escuchar la palabra. Y hubo niños que, compartimos con familias la palabra de Dios y fortaleciendo. Y pues a veces uno dice, cómo en los momentos en los que estás sufriendo, porque estás sufriendo, yo misma me sorprendía de mí porque me tocaba ver a papás de bebés que sufrían por ver a sus pequeñitos. O sea, tú dices, están naciendo y ya lo tienen en una incubadora, ya está en terapia intensiva. Entonces, en esos momentos, a mí me tocaba, teniendo un hijo intubado, me tocaba darles una palabra de aliento a ellos. ¿Pudiste ver ahí que era el propósito de Dios Así que nos es. había llevado ahí, a este lugar? Claro que sí, porque aparte de eso, pues el Señor me permitió a mí aferrarme más a Él y que mi fe creciera. Recuerdo un día también que fue el primer día que Emi estuvo intubado 3 días. Y pues los primeros días solamente entrábamos, le hablábamos, le tocábamos sus manos y así. Nos dejaban estar muy poco tiempo con él y también no era muy bueno que estuviéramos tanto, ¿no? Porque pues son zonas aisladas, bacterias y todo eso. Recuerdo que ese día era un domingo, era el domingo, había culto. Y me acuerdo que la hermana Efi me acompañó ese día a la visita. Pues Emi no reaccionaba, preguntaba yo a los enfermeros y no, pues nada más hay que limpiarlo, o sea, lo cotidiano, ¿no? Recuerdo que entré, lo visité, hablé con él, oré ahí con él. Y para cuando yo ya me estaba despidiendo, fue cuando Emi movió sus manos y abrió sus ojos. Gracias a Dios. Entonces, pues yo en ese momento obviamente que le agradecí tanto al Señor porque siempre decían, no, en la intubación, o sea, son días, no reaccionan. Ellos decían que le iban a ir los médicos decían que le tenían que ir bajando la dosis para que él fuera reaccionando poco a poco de su medicamento, pero en ese momento Emi despertó. O sea, realmente era la mano de Dios ahí.
Entonces, obviamente que yo cuando salí de ahí ya no me quería ni mover porque decía, ay, mi hijo está despertando y yo ya no lo voy a ver, pero el Señor permitió eso. ¿Por qué? Porque yo iba a llegar a Monte Carmelo a dar esa noticia y mis hermanos también se iban a gozar con eso. Gracias a Dios. Cuando yo salí de ahí de la zona de terapia intensiva, es como un tipo circuito, ya iba yo hacia la salida y me encontré con un señor que estaba llorando. Me detuve porque no pude verlo, o sea, ver su sufrimiento, y le pregunté que sí, qué le pasaba. Y me dijo, es que mi hijo está en terapia intensiva, tiene el cráneo destrozado porque lo habían atropellado. Y me arrodillé con él a orar y a pedirle al Señor por ese joven. No sé, ya no supe, después ya no lo volví a ver. No supe si se recuperó, no supe realmente si pasó algo con él, pero también el Señor, o sea, clamó. Y ahí es también donde te das cuenta que algo que noté fue que muchos de los que estaban ahí eran personas que habían conocido a Cristo antes y que estaban alejados. Y que Dios tiene un propósito Así es. para llamarlos. Entonces, yo creo que también ese era un propósito, que Emiliano llegara hasta terapia intensiva. ¿Por qué? Porque habían muchas familias ahí que necesitaban, y que tú les decías una palabra de aliento, vamos a orar, y ellos decían, es que nosotros también fuimos cristianos o somos cristianos. Entonces, yo decía, ¿y si somos cristianos, por qué no clamamos? Sí. Entonces, ese día pues yo ya regresé al culto, a la dominical, recuerdo, pues muy contenta, porque pues Emi había despertado en menos tiempo de lo que los médicos habían dicho, porque ellos decían que podía pasar muchísimo tiempo, y así como Emi estaba, ellos decían que era como una muerte cerebral, pero no tenían realmente un diagnóstico concreto de lo que le estaba pasando. Así es. Que meses. Entonces, fui yo al culto, di la noticia, y pues así estuve aproximadamente 8 o 9 días yendo y viniendo, porque pues ya no tenía caso que nos quedáramos en el hospital, porque Emi estaba en terapia intensiva, no nos dejaban visitarlo, eran horarios establecidos. Entonces yo iba a la casa, estaba un rato, regresaba, pero siempre pues con esta, ¿no? De que Emi se fuera recuperando más, y así fue pasando. Domingo despertó, en la tarde regresamos. Cuando regresé en la tarde, Emi estaba desmayado otra vez, sus ojitos no se movían ni nada. Para el lunes que yo regresé, Emi ya hacía como que quería hablar. Aún intubado, él ya estaba intentando hablar. Entonces, para los médicos, aunque muchas veces ellos no lo aceptan, y yo sé que no lo aceptaron, pues era sorprendente, ¿no? Sí. Son reacciones. O no, pues es que esto, o sea, siempre como que no creyendo, ¿no? Y diciendo siempre lo peor, no, pues es que pueden recaer, es que no le podemos quitar. Bueno, porque ellos tenían su diagnóstico. Así es, el punto que al final, a los 3 días, extubaron a Emi, él ya empezó otra vez. Obviamente que él ya llegó el momento en el que ya recuperó el habla, ya platicaba, ya comía, y ya llegó el momento en el que me decía, mamá, es que ya me quiero ir, y yo pues sí, yo también ya quiero que te vayas a la casa, porque pues el estar en el hospital, pues obviamente que también es como que dices, ay, ya es cansancio, es gasto, sí, exactamente, sí. Pero pues era el propósito del Señor, porque cada día que nosotros íbamos, nos encontrábamos con alguien a quien le compartíamos la palabra, con quien compartíamos testimonio, que nos contaban sus problemas o la necesidad que tenían. Para el 9º, 10º día, yo le dije a mi mamá, voy a ir a ver al niño, pero para esto todos los días yo llevaba la mochila. Llevaba mochila con ropa, con esto, con todo lo que me pedían, y llevaba pijama y todo, por cualquier cosa, ¿no? Pero ya me dijeron, no, pues es que los necesitamos dar. Según él ya estaba dado de alta de terapia intensiva, pero lo tenían que bajar a piso, al área pediátrica, pero pues Emi... Todo un protocolo. Así es, entonces, pero Emi pues es un adolescente muy grande, ¿no? Entonces no había camas para él. Y siempre era así. En pediatría no había camas. Y bajaban otros niños, pero porque pues eran bebés o eran niños más pequeños de cuerpo. El caso que así estuvimos, ya Emi estaba bien, gracias a Dios.
pero no nos daban de alta de terapia intensiva porque no había una cama adecuada para Emiliano. Entonces para esto pues ya habían transcurrido más de una semana y Emi ya estaba bien, ya hasta lo mandaban solo al baño en silla de ruedas porque él ya estaba fastidiado. Se puso a hacer hasta dibujos de los mismos doctores, de las enfermeras, me permitieron que le llevara yo material por lo mismo, porque pues él ya estaba Solo bien. para cumplir el tiempo, exactamente, ¿no? Entonces llegó el punto en el que pues ya ellos también ya se dieron cuenta que no lo podían tener ahí y Emiliano estaba súper bien. Y para la gloria de Dios, a Emi lo dieron de alta de terapia intensiva. No pasó a piso. Gloria a Dios. Literalmente de arriba dijeron ellos, pero nosotros sabíamos que era el de arriba. De arriba nuestro Así Señor es, Jesucristo. que fue el que dio la orden de que Emiliano tenía que salir de terapia intensiva. Sin cumplir todos los reglamentos y protocolos, le dieron de alta cuando Dios dijo. Así es, entonces, pues ese día, cuando me dijeron, no, pues ya lo vamos a dar de alta, vamos a hacer una excepción, fueron sus palabras, porque pues no hay camas y ya él ya está bien y todo esto, pues se va a ir de aquí. Obviamente que él estaba lo más contento, pues nosotros lo veíamos que como él estuvo acostado tanto tiempo, pues pensamos que estaba débil. Pero no, el niño salió corriendo. De hecho, ahí tengo una grabación donde él sale corriendo. Ese día fuimos con mi hermana Efi, mi mamá. Ya en la salida se tomaron fotos mi mamá, la hermana Efi, hasta con los guardias. Porque pues ya tantos días que habían pasado, ya éramos conocidos, así es. Su diagnóstico final, dijeron que Emiliano sufría de ataques epilépticos. Para la gloria de Dios, desde ese día Emiliano no ha tenido ningún tipo de crisis, nada. Y no le dejó ninguna secuela, no le cambió su voz, no tiene problemas respiratorios, no tiene absolutamente nada. Porque quien lo sanó fue el médico de médicos, el doctor de doctores, el especialista. El mejor, y él hace las cosas perfectas. Así es. Hermana Moni, dice Romanos 8:28, gloria a Dios, un texto muy conocido para todos nosotros los que somos cristianos, los que creemos en Dios, leemos la Biblia y queremos compartirlo para todos aquellos que nos están escuchando. Y este hermoso texto dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todos esos momentos difíciles, por lo que usted pasó, todo fue para bien. Es el mismo de ayer, así es, de hoy y por los siglos seguirá siendo nuestro Dios. Y también dice en su palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermana Moni, le damos gracias a Dios, muchas gracias a Dios por el milagro en su hijo, los milagros que ha hecho, porque no es uno nada más. No solo uno, claro. Nos compartía usted que son muchos los milagros. Gracias a Dios por su vida, por la vida de Emiliano, que ha sido un instrumento útil. Todo ha servido para bien y para que otras personas puedan ver que el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros servimos, es un Dios vivo, un Dios verdadero y que sigue haciendo milagros. Él sigue actuando. Solamente necesitas creer. Todo es posible para el que cree. Y todas tus peticiones, las oraciones que hagas al Señor, hazlas creyendo que va a pasar lo que estás pidiendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio, hermanos, es un testimonio de poder, de lo que Dios hace a pesar de los diagnósticos de los médicos. La ciencia es buena, Dios dejó la ciencia. Los médicos, que Dios los bendiga, las enfermeras y a todos, ¿verdad? Los que atendieron también a nuestro hermano Emi, los que ayudaron en los hospitales. Siempre oramos por los enfermeros, los doctores y todo el personal de los hospitales, que Dios siga usando sus manos y obrando. Pero queremos dejarles también este mensaje, que cuando la ciencia tiene un límite y se acaba y hay un desahucio, comienza a actuar la mano de Dios. Dios es poderoso. Este testimonio ha sido de mucha bendición y sabemos y creemos que el Dios al que nosotros adoramos y servimos es el mismo de ayer,
de hoy y por siempre. Y a todos nuestros oyentes, le damos gracias por acompañarnos en este episodio de Testigos del Poder de Dios. Y también pues les pedimos, ¿verdad?, que no se olviden de suscribirse y que dejen también su comentario, y no solo su comentario, sino su petición. El Dios al que nosotros adoramos es un Dios lleno de amor y de misericordia, que puede hacer un milagro también en tu vida. Y les mandamos muchas bendiciones. El Señor les bendiga y nos despedimos con la paz de Dios. Su hermana Inés Reyes Custodio. Dios les bendiga.